Bienvenidos a un emotivo viaje en el tiempo. Hoy repasaremos las páginas de un ardiente verano en México, en 1970, donde Inglaterra, entonces campeona del mundo, escribió un poema épico a la vez heroico y trágico. En el verano de 1970, la selección inglesa, también conocida como los Tres Leones, llegó a México como la reina del fútbol mundial. Bajo el abrasador sol centroamericano y la dura altitud, trajeron consigo una generación de jugadores considerados incluso más talentosos y completos que el equipo que ganó el título en 1966. Con un estilo de defensa al contraataque, científico pero no menos valiente, se esperaba que defendieran con éxito la Copa de la Diosa Dorada. Pero el fútbol, como la vida, siempre tiene sus momentos más crueles. La amarga derrota por 2-3 ante Alemania Occidental en cuartos de final, tras ir ganando por 2 goles, no solo puso fin a una dinastía, sino que también cerró la puerta a la juventud de muchos. Ha pasado más de medio siglo desde aquel verano mexicano. El tiempo ha cubierto de polvo la película en blanco y negro, y también ha marcado las vidas de los héroes del pasado, con las cicatrices del destino. Algunos se hicieron multimillonarios, otros vivieron en reclusión y otros fallecieron con un profundo arrepentimiento. Ahora, escuchemos las historias reales de esos chicos, tras la gloria del campo de fútbol. La historia de Peter Bonetti, el portero reserva de 28 años, es una de las más tristes. Con la confianza de ser titular en el partido de cuartos de final contra Alemania Occidental, cuando Banks se encontraba enfermo, Bonetti se enfrentó a una enorme presión. Los goles encajados ese día lo convirtieron en un pecador a ojos de los medios y la afición británica durante décadas. La vida del Gato Negro, apodo de Bonetti, después de ese partido fue un largo camino para encontrar la paz en medio de una tormenta de críticas. Aunque era una leyenda del Chelsea con casi 730 partidos, el fantasma de México 70 aún lo perseguía. Bonetti optó por una vida privada, trabajó como cartero en una pequeña isla de Escocia para encontrar la paz, lejos de los focos. Era un hombre amable, siempre paciente y nunca culpó públicamente a quienes lo culpaban. Pasaron muchos años para que la gente comenzara a verlo con más justicia, a comprender que el fracaso de ese año fue culpa de todo el sistema, no solo de las manos del especialista. El 12 de abril de 2020, Peter Bonetti falleció a los 78 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Se fue con la tristeza de un héroe que se fue, pero en el corazón de la afición del Chelsea siempre será una leyenda inmortal. Jeff Astle, el delantero de 28 años que salió desde el banquillo, es recordado por su oportunidad fallada contra Brasil. Pero pocos saben que su destino estuvo marcado por su propio estilo de juego. En el West Bromwich Albion, Astle era venerado como el rey por su soberbia habilidad para cabecear. Pero tras retirarse, su vida se hundió gradualmente en la oscuridad del olvido y la enfermedad. Astle comenzó a presentar síntomas extraños, pérdida de memoria y deterioro cognitivo a temprana edad. No recordaba que alguna vez fue un futbolista famoso. Su familia tuvo que pasar años dolorosos viendo cómo su otrora fuerte esposo y padre se desvanecía gradualmente. El 19 de enero de 2002, Jeff Astle falleció a los 59 años. Los resultados de la autopsia conmocionaron al mundo. Su cerebro había sufrido daños graves, similares a los de un boxeador, como resultado de cabecear repetidamente pelotas de cuero pesadas. Su muerte revolucionó la comprensión de la conmoción cerebral en el fútbol americano, etc., convirtiéndolo en un mártir de la seguridad de las futuras generaciones de jugadores. El capitán Bobby Moore, de 29 años. En México, Moore seguía siendo un pilar, la personificación de la serenidad y la clase. Su entrada perfecta al brasileño Jairzinho aún se considera un libro de texto en el arte de la defensa. Moore no solo jugaba al fútbol, dirigía la orquesta con aires de caballero. Sin embargo, la vida extradeportiva de Moore no fue tan tranquila como su carrera como jugador. Justo antes del Mundial de 1970, fue arrestado injustamente en Bogotá por el presunto robo de un brazalete, un escándalo que posteriormente se demostró falso, pero que le dejó una profunda huella psicológica. Tras retirarse, Moore enfrentó numerosas dificultades. No se le consideraba entrenador ni embajador del fútbol, algo que una leyenda como él merecía. Soportó años de fracasos empresariales y un matrimonio roto, luchando por encontrar su lugar en un mundo futbolístico en constante cambio. Aún así, Moore se mantuvo educado y nunca se quejó de las injusticias de la época.
Pero la mayor tragedia estaba por llegar. El 24 de febrero de 1993, Bobby Moore falleció a los 51 años a causa de un cáncer de colon. La muerte a tan temprana edad del mejor capitán de la historia del fútbol inglés fue una gran conmoción, dejando un profundo arrepentimiento por el trato que recibió del sistema futbolístico del país en sus últimos años. Nobby Stiles, el mediocampista defensivo con sus característicos dientes faltantes y gafas gruesas. Aunque Stiles no jugó tanto en México 70 como en 1966 debido a una lesión, su férreo espíritu de lucha seguía siendo el apoyo moral de todo el equipo. En la cancha, era un carnicero que aterrorizaba a los rivales, pero en la vida real, Stiles era un hombre extremadamente amable y cálido. La vida de Stiles tras su retiro estuvo llena de altibajos. Pasó por dificultades económicas hasta el punto de tener que vender su preciada medalla del Mundial para mantener a su familia. Dedicó la mayor parte de su tiempo a entrenar a jóvenes jugadores del Manchester United, contribuyendo discretamente a la creación de la famosa clase del 92 de Beckham, Scholes y Giggs. Vivió una vida sencilla y humilde, y siempre sonreía desdentadamente cuando alguien mencionaba el pasado. Pero entonces, los viejos cabezazos y choques volvieron en su contra. Stiles sufría cáncer de próstata y demencia terminal. El 30 de octubre de 2020, Nobby Stiles falleció a los 78 años. Murió rodeado de su familia, poniendo fin a la vida de un valiente guerrero que lo sacrificó todo, incluida su salud, por la gloria de su país. Alan Ball, el centrocampista de 25 años de pelo rojo intenso y sus características medias bajas, es la máquina de movimiento perpetuo de Inglaterra. Enérgico, apasionado y sin rendirse, Ball es el hombre que conecta el juego del equipo. Tras una brillante carrera como jugador, Ball se convirtió en entrenador, con muchos altibajos, en clubes como el Manchester City y el Southampton. Su vida personal estaba llena de amor por su familia. Era una persona emotiva, que siempre atesoraba los recuerdos del campeonato de 1966 y la amistad con sus antiguos compañeros. Ball era conocido por ser un hombre de familia, que amaba a su esposa e hijos y sentía una gran pasión por el cuidado de su hogar y su jardín. Sin embargo, esa pasión se extinguió repentina y dolorosamente. El 25 de abril de 2007, Alan Ball falleció en su casa tras sufrir un infarto mientras intentaba apagar un pequeño incendio en su jardín para proteger a sus perros. Falleció a los 61 años. Un final trágico, pero también un fiel reflejo de su figura. Siempre luchando y protegiendo lo que amaba hasta su último aliento. Jack Charlton, hermano de Bobby Charlton, a sus 35 años en México 70. Big Jack era el veterano, la vieja guardia junto al extravagante Bobby Moore, alto y desgarbado, con un estilo de juego pragmático y contundente. Jack era el complemento perfecto para el talento de Moore. Jugaba con serenidad y un espíritu de acero, no con los pies. Tras retirarse como jugador, la vida de Jack Charlton dio un giro nuevo e igualmente brillante, la de entrenador. Se convirtió en San Jack para el pueblo irlandés cuando llevó a la selección nacional a la Eurocopa y al Mundial por primera vez, convirtiéndola en una fuerza formidable. Fuera del campo, Jack era un hombre de naturaleza, amante de la pesca y la vida rural, con una personalidad directa y franca, a veces completamente opuesta a la de su tranquilo hermano menor Bobby. Sin embargo, en los últimos años de su vida, el gigante no pudo vencer la ley del tiempo. Le diagnosticaron linfoma y demencia. El 10 de julio de 2020, Jack Charlton falleció pacíficamente en su casa a la edad de 85 años. Su fallecimiento, apenas unos meses después de las muertes de otros dos compañeros de equipo, ensombreció el fútbol inglés en un año de pandemia, dejando tras de sí un duelo por una gran personalidad, un hombre que vivió su vida al máximo con pasión. A sus 32 años, Bobby Charlton era el alma de Inglaterra en 1970. Su retirada por parte del entrenador Alf Ramsey, cuando Inglaterra ganaba 2-1 contra Alemania Occidental, se consideró el punto de inflexión del partido. Charlton abandonó el campo como una leyenda viviente, un hombre que había vivido tanto la gloria como la tragedia del desastre aéreo de Múnich en 1958. Tras México 70, Charlton se retiró del equipo y continuó contribuyendo al Manchester United antes de retirarse. Su vida posterior fue un modelo a seguir como embajador mundial del fútbol. Fue nombrado caballero, viajó por el mundo para promover el deporte rey y gestionar fondos benéficos.
Charlton siempre lucía una apariencia impecable, su característico peinado y humildad. Fue un puente entre el glorioso pasado y el presente. Sin embargo, en los últimos años de su vida, el destino le jugó una mala pasada a este gran hombre. Tuvo que luchar contra la demencia, una enfermedad que le borró el recuerdo de sus antiguos compañeros y las glorias del pasado. Y entonces, un día de octubre de 2023, Sir Bobby Charlton falleció a los 86 años debido a complicaciones de la vejez y una caída en una residencia de ancianos. Se fue, llevándose consigo una época dorada del fútbol inglés, dejando un dolor inmenso para los aficionados de todo el mundo. Geoff Hurst, de 28 años, es el único jugador que ha marcado un triplete en una final del Mundial, hasta 2022. En México 70, seguía siendo el delantero titular. A diferencia de muchos de sus desafortunados compañeros, Sir Geoff Hurst tuvo la suerte de disfrutar de una vida tranquila y próspera después de su carrera. Se convirtió en un exitoso hombre de negocios, comentarista y un prestigioso representante. Presenció el fallecimiento de cada uno de sus compañeros y hermanos en el legendario equipo del pasado. Hoy, con más de 80 años, Geoff Hurst aún conserva la lucidez y participa activamente en actividades sociales. Se ha convertido en el guardián de la memoria, el último testigo vivo de las leyendas fallecidas, contando sus historias a las generaciones futuras para que el halo de ese año nunca se desvanezca. Norman Hunter, apodado Muerde tus piernas, fue uno de los defensas más duros de la historia. En México, entró como suplente en el decisivo partido de cuartos de final contra Alemania Occidental. Su vacilación antes de que Alemania anotara el gol del empate para el 2-2 sigue siendo motivo de controversia, una que Hunter cargó con él el resto de su vida. Fuera del campo, Hunter es una leyenda inmortal del Leeds United. A diferencia de su aspecto feroz en el campo, en la vida real es un caballero, con sentido del humor y un orador popular en cenas. Siempre responde a las críticas por su estilo de juego violento o sus errores pasados con una actitud receptiva y una sonrisa. Hunter vive feliz con su familia y todavía visita Elland Road con regularidad para animar a su antiguo equipo. Sin embargo, la tragedia golpeó repentina y cruelmente. En abril de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 estaba en su apogeo, Norman Hunter falleció a causa del virus. Falleció el 17 de abril de 2020, a la edad de 76 años. Su repentino fallecimiento fue una gran conmoción, un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida humana ante el desastre global. Martin Peters, de 26 años, quien marcó el segundo gol contra Alemania Occidental, fue descrito como un adelantado a su tiempo gracias a su perspicacia táctica. Encajaba a la perfección con el estilo de juego de Inglaterra. Tras jubilarse, Peters optó por una vida más privada. Trabajó en el sector asegurador, alejado de la atención mediática. Era un hombre de familia, dedicado y responsable. Sin embargo, en sus últimos años, no pudo escapar de la crudeza de la enfermedad. Peters luchó en silencio contra el Alzheimer, olvidando poco a poco su glorioso pasado. El 21 de diciembre de 2019, Martin Peters murió mientras dormía a la edad de 76 años. Su fallecimiento, junto con el de sus compañeros, es un triste recordatorio de la fragilidad de la memoria humana, incluso de aquellos que hicieron historia. Francis Lee, de 26 años, es uno de los atacantes más dinámicos de Inglaterra en el torneo, pero su historia ha tomado un rumbo diferente y más brillante que la de muchos de sus compañeros. Tras retirarse, Francis Lee demostró que los futbolistas también pueden ser grandes empresarios. Fundó una empresa de papel higiénico y se hizo millonario, un auténtico rey del papel. También regresó para presidir su antiguo club, el Manchester City, en los 90. Su vida es un testimonio de dinamismo, perspicacia y éxito rotundo, tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, la ley del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte no perdona a nadie. Francis Lee falleció el 2 de octubre de 2023, a la edad de 79 años. Tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón, dejó tras de sí el legado de una persona integral que vivió una vida plena. Peter Osgood, un apuesto y talentoso delantero de 23 años, llegó a México como una nueva esperanza. Sin embargo, su estilo romántico no le gustó al entrenador Alf Ramsey, lo que lo obligó a desempeñar un papel secundario. Osgood era la personificación de la galantería, un auténtico playboy del fútbol inglés de los años 70. A partir de entonces, la vida de Osgood fue una auténtica estrella del rock. Fue un icono del Chelsea, con una estatua en el exterior del estadio.
Osgood regentaba pubs, asistía a eventos mediáticos y era el centro de atención. Vivió una vida libre y relajada, y sus fans londinenses lo veneraban como un santo viviente. Pero todo lo bueno se acaba, y para Osgood terminó demasiado pronto. El 1 de marzo de 2006, mientras asistía al funeral de un familiar, Peter Osgood sufrió un colapso repentino de un infarto y falleció poco después a los 59 años. El fallecimiento del rey en pleno funeral fue una ironía del destino, dejando un dolor inmenso para quienes amaban su poética forma de tocar. Colin Bell, el centrocampista de 24 años del Manchester City, ha sido apodado Nijinsky en honor a un legendario caballo de carreras por su increíble resistencia. En México, sustituyó a Bobby Charlton contra Brasil y ayudó a Inglaterra a remontar, casi logrando su objetivo. Bell es un jugador polifacético poco común. Sin embargo, la carrera de Bell se vio truncada en 1975, con tan solo 29 años, por una terrible lesión de rodilla que sufrió Martin Buchan, del Manchester United. Nunca volvió a la cima. Lejos de los terrenos de juego, Bell optó por una vida de aislamiento, lejos de los medios. Trabajó como embajador del Manchester City, llevando una vida modesta y tranquila. Aunque una tribuna del Etihad Stadium llevaba su nombre, Bell siempre se mostró receloso ante la adulación. El 5 de enero de 2021, tras una breve enfermedad, Colin Bell falleció a la edad de 74 años. Se fue con el pesar de un talento natural aplastado por una lesión, pero su legado de dedicación y lealtad vivirá para siempre. Terry Cooper, lateral izquierdo de 25 años, fue una de las estrellas más brillantes de Inglaterra en el Mundial de 1970. Fue titular en los 4 partidos, impresionando con su incansable capacidad ofensiva y defensiva, así como con su magnífica técnica individual. Cooper redefinió el rol del lateral ofensivo en aquella época. Tras una brillante carrera como jugador en el Leeds United, Cooper se dedicó a la dirección técnica y pasó largas temporadas en clubes como el Bristol City y el Exeter City. Es un futbolista entregado, que siempre mantiene viva su pasión sin importar la posición que ocupe. Su vida personal es tranquila, y es respetado por su profesionalismo y su personalidad directa. Sin embargo, el 31 de julio de 2021, Terry Cooper falleció a la edad de 77 años. Su fallecimiento continuó los días tristes de las leyendas de Leeds e Inglaterra, cuando la generación dorada de ese año dejó este mundo una tras otra en un corto periodo de tiempo. Emlyn Hughes, un joven de 22 años lleno de energía, no llegó a jugar en México 70, pero aprendió mucho para convertirse en el legendario capitán del Liverpool, apodado Caballo Loco. Hughes era famoso por sus carreras valientes y su optimismo desbordante. Tras retirarse, Hughes se convirtió en una querida estrella de la televisión británica, especialmente como capitán del equipo en el programa A Question of Sport. Su sonrisa radiante, su voz potente y sus cálidos abrazos se convirtieron en su sello distintivo. Vivió una vida vibrante, llena de risas, y siempre trajo alegría a todos los que lo rodeaban. Pero el destino fue demasiado cruel con ese hombre enérgico. A Emlyn Hughes le descubrieron un tumor cerebral y su salud se deterioró rápidamente. Falleció el 9 de noviembre de 2004, con tan solo 57 años. La muerte de Caballo Loco a tan temprana edad conmocionó a toda Inglaterra, que lamentó una sonrisa que se había apagado demasiado pronto. Por último, hablemos de Alan Clark, el delantero de 23 años que marcó el único gol de penalti en la victoria de Inglaterra sobre Checoslovaquia en la fase de grupos. Apodado Sniffer, Clark posee una temible habilidad para posicionarse y definir con una serenidad desconcertante. Tras su gloria con el Leeds United, Clark dedicó su carrera a entrenar y luego se retiró. A diferencia de muchos de sus compañeros que fallecieron por enfermedad o accidente, Alan Clark tuvo la suerte de tener una vejez tranquila. Vivió en Yorkshire, lejos del bullicio del fútbol moderno, disfrutando de la alegría de sus hijos y nietos. De vez en cuando asistía a los eventos del aniversario del Leeds United con un aire relajado y despreocupado. Hoy, a sus 79 años, Alan Clark sigue ahí, uno de los pocos testigos vivos de la selección de 1970. Es como un vínculo duradero entre el pasado y el presente, observando en silencio los tiempos cambiantes y preservando el recuerdo de una época gloriosa del fútbol inglés.